Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar sobre la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso por el cual una sola célula madre se divide para producir dos células hijas. Cada célula hija recibe un conjunto completo de cromosomas de la célula madre. Este proceso permite al cuerpo crecer y reemplazar las células. La mitosis cuenta de 4 etapas, que tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, el material genético, o sea, el ADN que se encuentra en el núcleo de la célula, se condensa, formando así las cromátidas. Estas luego se unen de pares para así formar los cromosomas, porque cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Estas son exactamente iguales, son iguales porque el material genético se duplica. En la profase también sucede que el nucleolo y la membrana celular se desintegran, porque además los centrólogos se mueven a los polos de la célula y a partir de ello se comienza a formar hueso neótico. Tenemos la metafase, que está aquí. En esta etapa los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula de forma vertical, para que luego los huesos neóticos se les unan. Tenemos la anafase. En esta, los microtubos, o sea, los que forman los huesos meióticos, se acortan, haciendo que las cromátidas que componen los cromosomas se separen yendo a cada uno hacia polos opuestos de las células. Por último, tenemos la telofasis. En esta última fase, las cromáticas llegan a los polos de las células para que posteriormente se comiencen a formar un nuevo nucleolo o una nueva membrana. Es así que la célula en este punto comienza con la citocinesis, o sea, es decir, la división del citoplasma, y así a partir de una célula hija se generaron 2 células genéticamente idénticas a las células originales. Sin embargo, la mitosis no es la única forma en la que una célula se divide, porque también existe la meiosis. Aquí vamos a hablarle un poquito sobre la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular en donde a partir de una célula diploide, es decir, una célula que contiene 46 cromosomas, la mitad materno y la mitad paterno, se obtienen células haploides. O sea, es decir, que contiene la mitad de su cromosoma, que en este caso vendría siendo 23. En la meiosis se produce una duplicación del ADN. Por eso vas a ver una célula diploide con 4 cromosomas en vez de 2. Porque se duplicaron. Luego de la duplicación del ADN ocurren 2 divisiones, que es meiosis 1 y meiosis 2. Entonces la meiosis 1 cuenta de 4 etapas, que es profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. En la profase, el material genético anteriormente duplicando se condensa, formando así las cromátidas, para que luego éstas se unan con otras cromáticas idénticas. Son idénticas porque, como vimos antes, se duplicaron a todo esto. El nucleolo y la membrana nuclear se desintegran y los centriólogos se mueven a los polos de las células. Luego de esto, los cromosomas endólogos se aparean, cuando pasa eso se produce el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. O sea, este proceso se denomina entrecruzamiento. Tenemos la metafase 1. En esta fase, los 2 pares de cromosomas homólogos apareados se acomodan en el plano ecuatorial de la célula para que luego los huesos meióticos se les unan a los centros de cada cromosoma. Tenemos también la anafase 1, que en esta etapa los microtubos, o sea, los que forman los huesos meióticos, se acortan, haciendo que los cromosomas homólogos se separen yendo cada uno hacia un polo opuesto de la célula. Esta separación se produce al azar, o sea, es decir, que las células hijas van a recibir información paterna o materna en forma aleatoria. La telofase, que en esta etapa los cromosomas llegan a los polos de la célula para que posteriormente se comiencen a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear en ambos lados de la célula.
Y es ahí donde ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma, que estas dos células que se originaron tras la meiosis 1 tiene cada uno un par de cromosomas homólogos que los mismos. Cada célula tiene un cromosoma paterno y cromosoma materno. Sin embargo, los cromosomas maternos y paternos no son iguales a los de las células original. ¿Por qué? Porque como vimos antes en el cruzamiento, los cromosomas homólogos intercambiaron material genético. La meiosis 2, o sea, es decir que vamos a ver la segunda parte del proceso de la división meiótica. La meiosis 2, que en esta se realiza a partir de la célula resultante de la meiosis 1. En este proceso es casi igual que la de la mitosis, solo es que la meiosis 2 cuenta de 4 fases, las cuales son profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Aquí tenemos la profase 2. Se dice que en esta fase el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran. Además, los centriólogos se mueven a los polos de la célula y a partir de ellos comienzan a formar huesos meióticos. Sigue la metafase. En esta etapa los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial para que luego los huesos meióticos se les unan a los centriólogos de los cromosomas. Tenemos la anafase 2, que en esta etapa los microtubos, los que forman el hueso meiótico, se acortan, haciendo que las cromátidas que componen a los cromosomas se separen, yendo cada una hacia un polo opuesto de la célula. Tenemos a la telofase. En esta última fase, las cromáticas llegan a los polos de las células, que posteriormente se comienzan a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear. En ambos lados de la célula, y a esta parte de la célula comienza la citocinesis, que la citocinesis es a partir de una única célula diploide, se generan 4 células haploides genéticamente diferentes a la célula original entre ellas. Gracias.